Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Mauricio Andrés Escobar. Hago la sustentación pues, del artículo según esta fase final. Eh, lo primero que que encontramos es el título del artículo, una mirada a las bases de datos avanzadas. Y bueno, lo que miramos es que actualmente la actualidad de esta época de la informática, de todo lo que tiene que ver con todos los procesos de información y de datos que se generan actualmente, que cada día son volúmenes muchísimo más hartos y de gran importancia saber administrarlos y manejarlos. Entonces, las bases de datos empiezan a cumplir una función muy importante dentro de todos los procesos de la informática y todos los procesos computacionales y todo lo que tiene que ver, tanto en su administración como en su protección, que son de vital importancia dada la información que para muchas empresas, compañías o personas en particular son de vital importancia conservarlas, ya sea, como lo decimos, a nivel corporativo, a nivel profesional. Y hoy en día las bases de datos y sus motores, como el caso de Oracle, uno de los motores de Oracle, de Microsoft, por medio de sus sentencias de lenguaje de SQL, vemos que brindan no solamente el proceso de almacenamiento, de administración, sino herramientas que permiten administrar ciertas cantidades o ciertos procesos que son importantes dentro de la administración de la información y de los datos. Eh, digamos que dentro del artículo tenemos varias cosas, el título, como lo veíamos. Un resumen, pues que estamos hablando de lo que estamos hablando, todo lo que tiene que ver con la parte del trabajo y lo que tenemos que hablar un poco de qué es una base de datos relacional. eh, También tenemos el desarrollo de lo que tiene que ver con ese proceso de las bases de datos y algunos ejemplos que tienen que ver con ese desarrollo o análisis, la implementación, los procesos o las opciones que tenemos de implementación y las herramientas avanzadas que podemos utilizar dentro de estas bases de datos. Bueno, eh, ¿qué tenemos qué son las bases de datos? Pues tenemos varios principios, ¿no? ¿Qué son bases de datos relacionales? Primero, podemos tomar lo que nos dice Quintana, que nos dice que una base de datos es un conjunto de datos que se relacionan entre sí y que a su vez esos datos permiten que la información esté organizada y almacenada en tablas conformadas por filas y columnas. Entonces lo que conocemos, lo que vemos normalmente, ¿cierto? De pronto lo más cercano a eso es un ejemplo de una tabla de Excel, donde tenemos serias filas y columnas y ahí se relaciona. Lo que pasa es que con la diferencia de las bases de datos es que estos campos están relacionados. Generalmente cada columna tiene pues reserva su atributo y cada fila pues va manejando sus registros. Dentro de las bases de datos relacionales, las filas de cada tabla guarda un identificador único. O sea, identifica esa fila, hay un código, un identificador o una llave que permite relacionar y tener el acceso a esa información cuando los motores de las bases de datos van a empezar a ubicar o por medio pues, de las sentencias de los queries o búsquedas para filtrar la información. Eh, Esta se puede determinar como clave principal o primaria y relaciona la información con una tabla de la base de datos y utiliza un identificador para esa misma tabla. Normalmente se conoce como la clave ajena o la clave foránea. O sea, aparte que tenemos una clave principal, podemos enlazar otro tipo de claves que nos van a poder permitir relacionarnos con otras tablas y saber qué datos de los que estamos dentro de esas filas o dentro de esos identificadores a cuál otros datos también están relacionados y así podemos ir enlazando todos esos datos que tenemos almacenados en las tablas y irlo convirtiendo en información relevante para el usuario. Por ejemplo, para una empresa poder sacar sus balances contables, sus balances de ventas, su información de empleados o cosas así. Entonces, saber qué producto está vendiendo más y todo eso es por medio de toda esta información que se va relacionando. Eh, Podemos decir que, en otras palabras, podemos indicar que una base de datos se relaciona o relaciona, tiene como propósito relacionar los datos por medio de estas tablas y llaves de campos para organizar y almacenar la información en forma de filas y columnas y que posteriormente permita gestionar esta información conforme a las necesidades o consultas del usuario o solicitar o el solicitante de la información almacenada. Recordemos que un usuario no necesariamente tiene que ser una persona humana. Pueden ser interfaces de otras aplicaciones por medio de APIs o solicitudes que hacen a estos procesos de las bases de datos. ¿Cómo se empieza un proceso de desarrollo? Según lo que
vamos mirando el desarrollo de las bases de datos. Entonces, tenemos que una base de datos, el principio de todo es el planteamiento del problema. Necesitamos tener muy claro qué problema, qué es solución, qué sistema de información va a utilizar esta información, cómo lo va a hacer, qué datos se requieren, qué atributos. Bueno, poder tener muy claro el problema y poder desglosarlo para poder hacer un buen análisis. Toda base de datos, todo éxito en una base de datos tiene que ver con un buen análisis al principio. O sea, en otras palabras, la carpintería, como podríamos decir, o sea, echar el lápiz y el papel y empezar a poder saber cuáles son las necesidades de ese problema a nivel de información, entender el entorno de ese problema, o sea, qué es lo que involucra, qué tipo de procesos o se maneja. Por ejemplo, si tenemos un almacén de ventas, entonces si necesitamos implementar una base de datos para administrar sus productos, pues sabemos que lo principal o la principal clave de ese tendríamos que empezar por una tabla que se llame productos y así sucesivamente, qué cosas están relacionadas a esa tabla y que la afectan directa o indirectamente. Y de ahí empezar a hacer todo ese proceso de análisis. Utilizamos varias técnicas. Aquí pues digamos que tenemos varias para poder analizar. Primeramente es pues empezar con una indagación, con una entrevista, con entrevistas a los usuarios, a las personas que van a utilizar esa base de datos o ese sistema de información, qué tipo de sistemas se van a implementar, o sea, qué base o qué motor de bases de datos vamos a utilizar o el ser adecuado dependiendo también el volumen de información que se pueda llegar a manejar, aunque la gran mayoría pues requieren estándares muy normales. Ya para otros tipos de procesos muchísimo más que son más exigentes, pues existen otro tipo de motores. Pero en el caso de nosotros, por ejemplo, para el desarrollo de nuestro curso utilizamos el Database Cloud o el de Oracle Database del 19C, por ejemplo, la versión 19C, para hacer pues todas nuestras prácticas. Y sumado a todo eso también utilizamos el Apex, que es digamos un planteamiento de la nube, pero más llevado hacia la parte del entorno online, pero que también funciona en la nube. Mm, para seguir partiendo en ese proceso del planteamiento se trabaja el análisis o la base de los distintos requerimientos planteados, como ya hemos visto. Estos pueden ir en un principio a aumentar o pueden disminuir dependiendo como de ese modelo vayamos realizando eso. Una manera de hacerlo es por medio el modelo de datos de entidad-relación. Acá podemos ver un ejemplo de un modelo de entidad-relación, un modelo de datos de entidad-relación donde tenemos digamos, las atributos o las tablas o lo que vemos, los atributos que están relacionados a esa tabla o a ese campo y las diferentes conexiones o digamos relaciones que pueden tener con el resto de las tablas. Si de alguna manera, aunque pueden haber algunas que no están directamente relacionadas, sí pueden tener caminos por donde se puede ir a llegar a esa información. Por eso es completamente una relación. Los sistemas, bases de datos relacionales, de una u otra manera se relacionan con toda la información que está almacenada dentro de la base de datos. Y una manera que sea mayormente visual y poder hacer un análisis más y saber comprender esas interacciones es por medio del modelo de datos de entidad-relación. Posteriormente, después de trabajar, de tener diseñadas nuestras tablas, la estructura, los atributos, el tener el diccionario de relaciones, las restricciones y todo eso que hace parte del análisis, llegamos también a un modelo de datos relacional que ya digamos es más contemplado, ya tiene más similitud a los modelos que manejan las diferentes bases de datos. Inclusive por ejemplo en el SQL Databaser lo podemos hacer y desde este mismo modelo podemos ejecutar y crear la base de datos, perdón. Entonces todo ese proceso de análisis hace parte de esa fase inicial de poder contemplar y entender todo lo que tiene que ver con las bases de datos. Después de todas esas bases, entonces ya podemos empezar a trabajar lo que se conoce como la implementación o la puesta en marcha de todo el proceso de creación ya a nivel de software de lo que tiene que ver con la base de datos. Algunas implementaciones que podemos encontrar tenemos que ver con la implementación de las bases de datos. Hoy actualmente existen varias maneras de hacerlo. Podemos desglosarlos de dos tipos, una a nivel físico y otra a nivel de nube. A nivel físico, pues podemos estar hablando de una base de datos en un servidor a nivel local dentro de una empresa, una organización, inclusive dentro de una máquina, tal vez en organizaciones muy pequeñas que no tienen centros de datos, en un equipo de cómputo muy normal, pero con buenas capacidades.
para administrar la base de datos. Entonces, eso es lo que llamamos o podemos decir de alguna manera local. Claro, dentro de las empresas pueden haber diferentes tamaños de infraestructura a nivel ya más robustos, centros de datos mucho más grandes, pero no dejan de tener una interacción directa con las máquinas físicas. Pero también podemos hablar de lo que tiene que ver con la nube o el cloud. En este caso, pues hay tres representantes, aunque hay muchos más, pero los tres que podemos encontrar es Oracle, Amazon, Microsoft. Oracle con su Cloud Oracle, Amazon tenemos el AWS y, por ejemplo Microsoft tenemos Azure, que son todas las plataformas en la nube y que no solamente brindan servicios de la nube a las bases de datos, sino a muchas otras cosas. En el caso de Oracle Cloud, entonces nos permite dentro de esa plataforma crear instancias de las bases de datos que vayamos a utilizar. Aquí vemos un ejemplo de un provisionamiento de una base de datos de Oracle Cloud, en donde podemos contemplar dentro de eso una base de datos creada que está lista ya para trabajar, que fue creada como si estuviera dentro de un servidor local, como si hubiésemos creado, pero en este caso está dentro de las nubes. Esto tiene sus pros y sus contras. A nivel de estándares físicos, pues se tiene muchísimo más control y más seguridad de la información hasta cierto punto. Los gastos, digamos que a nivel de uso pueden variar dependiendo de la infraestructura que utilicemos. Son las ventajas. A veces las desventajas es el mantenimiento, la administración, algunos costos intermedios que entran entre ellos que a veces no los hacen tan fiables y a veces conseguir personal profesional no puede ser, no siempre es tan barato. En el cloud, digamos que se quita toda esa parte de la infraestructura física de la administración y se convierte solamente en una administración de configuración y administración de software y de la lógica, digamos, del negocio, en este caso de las bases de datos, y que permite pues una accesibilidad casi que desde cualquier lugar del mundo, lo que me genera mayores estándares de contingencia y evitar caídas de la información de las plataformas en tiempo real o en producción. Algunas desventajas, pues depende también, hay que mirar el tema de costos porque dependiendo de si hay que hacer un balance realmente que sale más económico para ciertas cosas, puede ser muchísimo más eficiente manejar un tema de bases de datos o de este tipo de productos a través de la nube y otras veces sale más factible manejar. Por ejemplo, para una empresa muy pequeña que maneja procesos muy pequeños, meterse de pronto en el cloud a nivel de costos no puede ser tan barato o tan económico como de pronto es tener una máquina y su información dentro de una máquina. Pero eso cada departamento lo analiza conforme a las necesidades. Pero existen esas acciones actualmente y esto empieza a generar un proceso de herramientas que nos empieza a dar ya. Entonces tenemos, por ejemplo, el Oracle Database 19, que es la versión actual para descargar e instalar como tal de máquinas fijas. No quiere decir que estas no se puedan instalar también en un servidor de la nube. Tenemos Apex, que es directamente en una base de datos de Oracle a través de línea, o sea, donde actualmente se puede uno crear un perfil, crear una base de datos, administrarla y totalmente desde ese perfil. Digamos que es cloud en el sentido de que funciona en línea, pero no está pero estas se pueden también configurar dentro del Oracle Cloud. Después de realizar, digamos, todas esas instalaciones, tenemos también alguna herramienta que nos ofrecen, cada una tiene. Microsoft tiene su propia herramienta también, aunque lo se puede hacer directamente de las bases de datos también en la interfaz no tan gráfica. Pero, por ejemplo, el Oracle tiene este SQL Database, perdón, SQL Developer, en donde desde aquí podemos administrar nuestras bases de datos, ya sean físicas, locales o en la nube. Nos da una interfaz mucho más manejable donde podemos trabajarlo ya sea a nivel de código, ya sea a nivel visual. Entonces es una muy buena herramienta. Esto empieza a ser parte de las herramientas avanzadas. Salimos un poco de aquella vieja cultura de la consola y del script y de todo esto. Y entramos de pronto a este tipo de IDEs que nos facilitan un poco las cosas. No quiere decir que no lo podamos seguir haciendo a nivel de código. Es más, esta IDE también lo permite, pero también brinda otras herramientas de poder hacerlo un poco más ágil. Implementas de implementación de bases de datos avanzadas, entonces también dentro de estas herramientas podemos encontrar los diferentes motores de lenguajes de SQL, tanto el de Oracle como el de otras compañías. Estas herramientas permiten realizar mejoras a la administración. Cada lenguaje va desarrollando, aunque tienen un gran porcentaje de similitud en su código,
pero algunas van desarrollando algunas técnicas dentro de sus propias cosas. Dentro de las herramientas que podemos encontrar, encontramos unas herramientas como son los activadores o triggers, que permiten hacer inserción, actualizaciones, borrar. Y esto es muy importante, estos activadores. Sirven también tanto para temas de seguridad como a temas de información, como depende del uso, generalmente se utilizan mucho en los temas de información. Por ejemplo, si alguna persona que sustrajo algún dato o que hizo algún registro o que borró algún registro, dentro de estos activadores podemos configurar para que cada vez que un usuario lo haga, envíe un mensaje al administrador diciéndole o envíe esta información de pronto a un log o a una tabla donde estaremos de pronto almacenando información referente a todos esos movimientos y poder tener un control de seguridad. O también, por ejemplo, cuando de pronto se quiere manejar alguna seguridad extra de cuántas personas, en qué momentos se están logueando, en qué momentos se están deslogueando. Vamos a hacerlo. Los activadores tienen muchas aplicaciones que pueden ser ejecutadas antes de que se ejecute la acción, después de que se ejecute la acción, depende cómo se configure, digamos, estos triggers o estos activadores que normalmente nosotros llamamos. Los procedimientos almacenados también tienen una función súper importante. Esto nos permite de pronto optimizar código a la hora de llevar código directamente a las aplicaciones, donde podemos crear procedimientos almacenados. Por ejemplo, crear un procedimiento almacenado para guardar la clave, la contraseña de alguno de nuestros programas desde la base de datos, solamente mantenerlos, encriptarlas y simplemente desde el programa donde se va a ejecutar llama al procedimiento almacenado sin tener que entrar tan directamente a la base de datos o a las tablas, sino que simplemente desde el procedimiento lo trae y envía la información. Podemos utilizarlo para muchísimas más cosas de procedimientos almacenados que permite como de alguna manera actualizar, personalizar nuestras consultas, nuestros movimientos o diferentes procesos dentro de las bases de datos a nivel directamente del lenguaje SQL y no ir tanto al lenguaje ya natural. Se pueden configurar estos procedimientos. Tenemos los cursores que permiten manejar métodos de invocación directa al SQL, donde estos cursores permiten que algún tipo de aplicación o cliente como Oracle o MySQL o los diferentes que se trabajen estos activadores pueden realizar una búsqueda de datos que arroja un conjunto de datos a veces en la descarga, o sea, a veces cuando llamamos y de pronto hay mucha información dentro de la base de datos, por ejemplo en algún programa específico que de pronto llama y trae una tabla y trae toda esa información, puede traer errores por el proceso tan grande que se maneja de pronto a nivel de información. Los cursores lo que va a permitir es que nosotros seleccionemos directamente desde la base de datos los datos específicos que necesitemos y que los traiga. Esto también hace un proceso de ayuda en tiempo, en muchas cosas que a la hora del té permiten optimizar las bases de datos. También tenemos los table space, súper importantes. Esto, recordemos que, por ejemplo, en el caso de Oracle o en la mayoría de los lenguajes SQL, crean algunos que son system, algunos específicos, que es donde va a almacenar la información la base de datos realmente. Generalmente lo guardan dentro del disco C o dentro del disco donde se haya hecho la instalación, pero los tables space primero nos permiten crear espacios de almacenamiento, ya sean directamente entre un fichero en un disco duro específico, en una ubicación específica, y entonces hace que nuestras bases de datos se puedan optimizar. Entonces, se puede dejar de pronto en el disco principal las búsquedas que son muy reiterativas, pero si hay búsquedas que tal vez hay información que no movemos mucho tiempo, pero que nos pueden ocupar mucho espacio, la podemos mandar a diferentes rutas de los table space, permiten eso. También nos permiten crear diferentes espacios dentro de la misma base de datos, dentro del mismo motor o base de datos, diferentes segmentos de bases de datos, que son verdaderamente muy útiles los table space, aprender a utilizarlo y hace parte de las herramientas avanzadas que podemos encontrar. Eh, a nivel de conclusiones, bueno, entonces nuestro artículo tiene ese nivel de conclusiones, habla sobre todas estas cosas. Podemos entonces entender perdón, que nuestras bases de datos, el mundo de las bases de datos ha tenido y va a seguir teniendo siempre una gran evolución. Cada vez que la información a nivel global va creciendo, se va volviendo de manera más compleja y manejar niveles de datos, ya hablamos hoy en día de teradatos
y de mucha información que nos pueden proporcionar esos datos. Pero estos volúmenes requieren cada vez que se empiecen a manejar muchas maneras de administración, desarrollar las herramientas dentro de estas bases de datos que muchas veces nos lo blindan los lenguajes del SQL, las nomenclaturas, la buena administración, aprender a manejar todas estas herramientas como los triggers, los cursores, los procedimientos almacenados para optimizar estos recursos, optimizar la información y tener una mejor gestión de todo lo que tiene que ver con la información contenida en las bases de datos. Muchísimas gracias y gracias tutor por todo este curso, verdaderamente ha sido bastante enriquecedor.